Hace un momento estábamos viendo las 4 proposiciones categóricas típicas. Acá te he hecho una tablita que nos va a servir muchísimo, pero que vamos a hacer ahorita. Recuerda que una proposición de tipo A, todo S es P, tienes el diagrama de Venn, la fórmula booleana. Proposición E, ningún S es P, diagrama de Venn, fórmula booleana. Proposición de tipo I, diagrama de Venn, fórmula booleana. Proposición de tipo O, diagrama de Venn, fórmula booleana. Ahora, sin embargo, el lenguaje es tan variado que muchas veces podemos enunciar proposiciones que no tienen exactamente la estructura típica, pero que se pueden traducir a estas. Por ejemplo, esta oración: hay médicos honestos. Entonces tú te das cuenta rápidamente que esta es una proposición atípica, porque en vez de decir algún médico es honesto, dice de arranque hay médico honesto. Esta proposición atípica es una proposición de tipo I, algún médico es honesto, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, existen trabajadores responsables, ¿qué sería? También una I, algún trabajador es responsable. Los psicólogos son críticos. Las, ¿qué es? ¿Todos o algunos? A ver, responde. Las es todos. Todo psicólogo es crítico. Muy bien, nunca te olvides. Los es el cuantificador que marca el todo. Y el hay es el cuantificador que indica el algún. Entonces, profesor, todo psicólogo es crítico, automáticamente esa es una proposición de tipo A. No existen filósofos dogmáticos. No hay filósofos dogmáticos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que todo filósofo es dogmático? ¿O de que algún filósofo es dogmático? ¿O ningún filósofo es dogmático? Digo, no existen. No existen es ninguno. Claro, muy bien. No existen, no existen, es lo que está representando, profesor, a un ningún. Claro, muy bien. Sería, ningún filósofo es dogmático. Y por tanto, esta es una proposición de tipo E. Miremos por acá. A ver, tengo ahora esta proposición. Es falso que los limeños son amables. ¿No es cierto? Es falso que los limeños son amables. Ahora bien, ¿tú te das cuenta que es falso esta parte o no? ¿No es cierto? Y tú sabes que eso ya lo hemos visto, profe, los es todo. Entonces sería, es falso que todo limeño es amable, ¿o no es así? Lo cual sería, profesor, la negación de una proposición que es sap, sep, sip, sop. ¿Qué es saber? Negación de una proposición sap, claro, muy bien. ¿Y cómo es el diagrama de Venn de una sap? ¿Te acuerdas? Limeños, amables, aquí no. ¿Se acuerdan? Ahí mira la pizarra, ahí estaba más. Sería la negación de esta fórmula, ¿o no? Ahora, tú sabes mucho matemática, ¿no? Bastante. Negación del vacío sería igual, profesor, a elementos, ¿o no? Así. Negación del vacío es elementos. Entonces significa de que al final toda esta proposición se redujo a este diagrama de Venn. Y este diagrama de Venn, como lo sabes, es al fin y al cabo el diagrama de Venn de una SOP, ¿o no? ¿O no lo ves? ¿No lo ves? Es igualito. ¿O no? Y es más, mira acá, es más. Tú te das cuenta que hace referencia a lo mismo, ¿no? Solo que aquí está vacío y aquí está con elementos. Automáticamente niegas A y te da una O. Y si niegas O, te da A, como ocurre en este caso, pues. Estás negando A, porque este es A, y al negar A, te da O. Entonces, es cuestión nada más de darle forma de O. Por tanto, ya acabé. Por tanto, ¿qué vas a decir, profesor? Dale forma de O. Algún limeño no es, porque es forma de O, amable. Eso es todo. ¿Te das cuenta o no? Es fácil. Entonces, es falso que los limeños son amables, deduces algún limeño no es amable. Fácil. Ahora, todo trabajador no es renegón. A ver, mira, todo universal, ¿sí o no? Tú tienes un universal acá, todo. Ahora, tú tienes un universal, o sea, tú tienes un todo, un ninguno.
y tienes que el verbo, el es, está negado, ¿cierto o no? ¿Está bien? Ahora bien, cuando el verbo está negado, cuando hay una negativa que niega un verbo en una universal, automáticamente la negativa lo sacas para afuera. Automáticamente. No hay nada que hacer ahí. Automáticamente. Entonces te va a quedar la negativa de esta proposición. La negativa de todo trabajador es renegón. Y sabes que estamos hablando de una A. ¿Cierto o no? Igualito que acá, mira. Igualito, igualito. ¿Ah? Solo que la negativa ahora estaba en el verbo y lo saqué, quedó así. Y ya sabes, porque lo hemos visto hace un ratito, que negación de A es O. Negación de A es O. Y ya está, eso es todo. Entonces es cuestión de darle forma de O. Por tanto, ¿no es cierto? Por tanto, ¿cómo sería? Forma de O. Trabajador, sujeto, renegón, predicado. Sería algún, ¿no es cierto? Trabajador. ¿Cómo sería? No es, porque es forma de O. No es renegón. ¿De acuerdo? Facilísimo, ¿sí o no? Ahora mira acá. Ningún físico no es culto. A ver. De ningún físico no es culto, ¿qué vas a inferir? Todo físico es culto, algún físico es culto, algún físico no es culto. ¿Qué infieres? A ver. Te dije hace un rato, ¿no? Tú tienes un todo y tienes un ninguno. Y tú sabes que estos son universales. Y tienes a la vez que el verbo está negado, ¿sí o no? ¿Qué sucede cuando el verbo está negado en un universal? Lo dije, ¿no? ¿Te acuerdas acá? Igualito, le sacas para afuera, ahí está la negativa, ¿no es cierto? Y queda pues lo que queda, ningún físico es culto. O sea, esto es una E, ¿o no? Sería negación de sep. ¿O no es así? Ahora, lo voy a hacer por paso, no te preocupes. El diagrama de Venn de ningún físico es culto, como lo sabes, es así. En medio, ¿sí o no? Se pinta en medio. Físico, culto. ¿Y cómo lo sabes, profesor? ¿Y cómo lo sabes? Negación de vacío, negación de la manchita, quedaría así o no. ¿O no? ¿O no? Negación del vacío es que hay elementos. Y tú sabes que esto al final es una I. Entonces, negación de E siempre me sale I. Y eso es todo. Entonces, es cuestión de darle forma de I nomás. ¿Cómo sería forma de I? Por tanto, algún físico es culto. Mira acá, mira acá. Mira acá, ven para acá, ven para acá. Ahí está, ¿ves? Mira. Como hacen referencia a lo mismo, entonces negación de E es I. Negación de I es E. ¿Ah? Como negación de O es A. ¿Te das cuenta que hace referencia a lo mismo, solamente que uno está vacío y el otro tiene elementos? Esa es la idea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá estamos probando que negación de una E, ¿qué me dio? I. Y ahí está, pues, algún físico es culto. Como negación de A es O. Ahora acá, no es cierto que ningún sastre es cauto. Fácil, ¿sí o no? Creo que ya, teniendo lo que hemos hablado, lo va a hacer más rápido, ¿no? No es cierto esto. ¿Qué cosa no es cierto? Esto, ¿sí o no? Ahora, ningún sastre es cauto, sabes que es E, ¿no? Una sep. ¿Y negación de E qué era? ¿Te acuerdas? Negación de E es I. Muy bien, ya está, eso es todo. Ya no se hace diagramas de B, ya mucha cosa ya. De frente nomás. Negación de E es I. Y por tanto, tienes que decir algún sastre es cauto. ¿Ya está? O sea, de no es cierto que ningún sastre es cauto, infieres que algún sastre es cauto. Ahora, acá mira, ve. Esto para acabar. Mira. ¿Es falso qué? Es falso, ¿sí o no? ¿Es falso esto? ¿O no? Es falso que los hombres no son racionales. A ver, si es falso que los hombres no son racionales, ¿qué infieres? Si es falso que los hombres no son racionales, ¿qué infieres? Claro, ¿tú te das cuenta que hay dos negaciones o no? Una
y luego esta. Ya te dije ya. Tú tienes un universal porque los, las es un universal, profesor, es un todo. Y tienes que el verbo está negado, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando el verbo está negado? Cuando el verbo está negado, lo que se hace es esta negativa que niega el verbo, sale, lo sacas para afuera. Y te queda otra negativa más. O sea, esta negativa es esta. Esta es la segunda negativa. Dos negativas. Y como son dos negativas, profesor, ya sabes lo que voy a hacer, ¿no? Se va por doble negación y me queda lo que queda, ¿no? Queda, por tanto, profesor, por tanto, los hombres son racionales, que le voy a dar forma típica porque los es todos, y voy a decir todo hombre es racional. Entonces nunca te olvides, creo que le hemos estado hablando varias veces, ¿no? Niegas una A, ¿qué te da? O. Niegas una E, ¿qué te da? I. Viceversa. Niegas I, te da E. Niegas O, te da A. Y cuando tienes un universal en la que el verbo está negado, la negación sale para afuera y niega a toda la proposición.